Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. ¡Hey, iglesia! Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte.
Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Hola iglesia, bienvenida una vez más a tu casa. Para nosotros es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Ponte cómodo, dispón tu corazón, abre tu mente y deja que el Señor ministre tu vida el día de hoy. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Vengo con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor. Dios es amor. Todo lo que yo
tengo todo si a ti te tengo. Era ciego y ahora puedo ver. Vamos a seguir celebrando, iglesia, el amor de nuestro Padre. Te invito a que sigas adorando a Dios con nosotros. Vamos a celebrar juntos su amor. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonar como un eco. Tu amor me cautivó nunca hasta lejos, lo siento resonar como un eco en mi corazón. En mi corazón. Hola niños, bienvenidos a Arca Kids. Siéntese y disfrute. Hola niños, ¿recuerdan lo que vimos la clase anterior? Sí, las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan? El mar se convirtió en sangre, vinieron un montón de ranas, moscos y luego una plaga de piojos. A pesar de estas señales, el faraón, que tenía un corazón muy duro, no dejó en libertad a los israelitas. Pero Dios tenía un plan perfecto y mandó otra plaga de Egipto. Veamos qué sucede, niños. Aarón, levanta la vara porque hoy Dios mandará una plaga sobre el ganado de Egipto. Así todo el ganado egipcio morirá. Caballos, ovejas, asnos, camellos,
vacas. Pero esta plaga no va a tocar al ganado de los israelitas. Ellos no van a morir. Con la muerte del ganado, el faraón siguió endureciendo su corazón y aún más cuando se dio cuenta que el ganado de los israelitas no les había pasado nada, pues no dejó salir al pueblo de Israel. Así que Dios mandó otra plaga. Aarón, Dios me ha dicho que cojamos cenizas del horno y las esparzamos al cielo delante del faraón. Estas lloverán y se convertirán en heridas en los egipcios y en lo que queda de su ganado. Moisés, Aarón, levántense y díganle a Faraón que el Dios de los hebreos dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Faraón, deja ir a mi pueblo, dice el Señor. Extenderé mi vara y Jehová hará llover granizo del cielo, como nunca ha habido en Egipto. Así que llovió granizo del cielo, el cual mató gente, ganado y cosechas. ¿Y saben qué? El faraón con todo esto no los dejó en libertad. Después Jehová mandó la plaga de langostas, la cual cubrió todo Egipto. ¿Qué es estos? ¿Qué es estos? No, esos hebreos no se pueden salir con las suyas. Faraón, por favor, déjalos en libertad. Es tropiezo para nosotros. Ellos nos van a exterminar. Su Dios es muy poderoso. Con todo esto, Faraón tampoco los dejó salir. Jehová me dijo que extendiera mi mano hacia el cielo y habrá oscuridad por 3 días. Pero donde nosotros estamos no habrá oscuridad. Moisés, Aarón, vayan y hagan sus sacrificios a Dios. Hagan lo que tengan que hacer, pero llévense estas plagas. Yo los dejaré libres, pero váyanse de aquí. Pero cuando los hebreos estaban listos, el faraón no se los permitió. Moisés, preparen todo, porque esta vez enviaré una plaga sobre Egipto, con la cual el faraón les rogará que se vayan. Esta vez vino sobre Egipto la plaga de la muerte, de todos los primogénitos de Egipto. Murieron los primogénitos desde el hijo del faraón hasta los primogénitos de los que estaban en la cárcel, menos los de los israelitas. Ellos estaban a salvo. Moisés, largo de aquí. Váyanse, sirvan a su Dios y tomen todo lo que necesiten. Ovejas, vacas, oro, plata, vestidos, todo lo que quieran, pero ya váyanse. Así fue como los israelitas salieron de Egipto y emprendieron su camino hacia la tierra prometida. ¿Qué pasará con ellos? Esta historia continuará. Niños, recuerden que pueden descargar actividades para hacer en casa. Esta historia fue una adaptación de Éxodo 7 al 11. No olviden repasarla. Nos vemos el próximo domingo. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar nuevamente en sus casas para llevarles la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo, uniéndonos, Señor, como un solo espíritu, Señor, en un solo cuerpo, Padre Santo, para que podamos recibir tu palabra, Señor. Y que esta palabra, Señor, ministre nuestros corazones, Señor, y afecte nuestra conducta, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por estos medios de comunicación, Señor, que nos permiten congregarnos a pesar de la distancia, Padre Celestial. Te damos gracias por ello, Señor, los bendecimos, Padre Celestial, y te rogamos, Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, sea evidente en cada hogar, Padre Santo, que está conectado en esta mañana, Padre Santo. Bendito Dios del cielo, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te clamamos, Padre Celestial, porque la presencia de tu Espíritu Santo sea en cada hogar, en cada persona, Señor, que se ha conectado para ver esta prédica, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa que harás en la vida de cada una de las personas, Señor, a través de esta predicación, Señor.
Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque dices en tu palabra, Señor, que los apóstoles mientras predicaban, Señor, sucedían milagros, sanidades y prodigios, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu Santo Espíritu, Señor, sea obrando, Dios, en cada familia, Señor, al interior de cada persona, Padre Santo, y que seas tu Dios transformando sus vidas, Padre Celestial. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy quiero que toquemos un tema muy importante y como muy adecuado a la situación que estamos viviendo. Estamos en medio de una pandemia y quizás estamos en el pico más alto de la curva. Aunque en Bogotá ya ha empezado a descender, a nivel nacional todavía estamos arriba. Y damos gracias a Dios porque nos permite utilizar estos medios de comunicación para podernos congregar, y lo hemos hecho durante los últimos 6 meses. Muy bien, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy adecuado para este tiempo en que estamos en tribulación, en medio de una pandemia que en el momento tiene el pico más alto, yo creo, en el país. Ya Colombia es el 5º país del mundo más afectado y que debemos manejar con mucha precaución. Pero también que ha traído angustia, preocupación, ansiedad a nuestros corazones, ha traído tribulación. Y también ha traído como efecto una crisis económica en el país. Y yo sé que en muchas familias también. Hoy quiero que miremos cuál es el propósito de la tribulación. ¿Por qué Dios la permite y para qué la permite? Así pues que para este tema quise basarme un poco en la vida y en las vicisitudes que tuvo que vivir el rey David. El rey David es un hombre muy interesante. Yo creo que es el personaje, junto con Moisés, el gran personaje del Antiguo Testamento. Y fue un joven conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto?, que se hizo rey y fue considerado como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero. Fue un músico, poeta, pero tampoco estuvo exento de pecados. Y según la Biblia, él fue elegido por Dios en persona para gobernar a Israel. Se le atribuye la autoría de gran parte del libro de los Salmos. Se dice que cerca de 72 salmos de los que están en la Biblia fueron escritos por él. David nació en Belén, lo mismo que Jesús, donde es hoy Israel, y nació en el año 1040 antes de Cristo y muere en Jerusalén en el año 970 después de Cristo. Fue el segundo rey de Israel después del rey Saúl y gobernó plenamente desde el año 1002 antes de Cristo hasta el año 970 antes de Cristo. O sea, su gobierno fue de 32 años. Él fue el 8º y último hijo de Isaí, miembro de una de las principales familias de Judá. Durante el gobierno del rey Saúl, primer rey y monarca de Israel, que había logrado unificar en un solo estado los antiguos reinos de Judá e Israel, Saúl estaba reinando y tenía un reinado que estaba respaldado también por Dios, porque a pesar de que el pueblo quiso que tuvieran rey y que no era el plan de Dios, después cuando Dios accedió que tuvieran un rey, Dios decidió respaldar al rey. Pero indudablemente iba esto a estar sometido a que ese rey se sujetara a Dios y que obedeciera. Y lamentablemente Saúl desobedeció a Dios. Dios le había ordenado acabar con los amalecitas, por cuanto los amalecitas se opusieron al pueblo de Israel cuando ellos iban saliendo de Egipto. Y por eso Dios les había ordenado acabar con todo su pueblo, con sus ganados, con sus vacas, con sus ovejas, etc. Pero Saúl perdonó la vida de Agag, el rey de los amalecitas. Y además tomó un gran botín de sus ganados y de sus ovejas y culpó a su pueblo, diciendo que el pueblo les había perdonado la vida para guardarlos y reservarlos para hacerle ofrendas a Jehová. Y es cuando el profeta Samuel reprende al rey Saúl y le dice:
en Samuel 15, 24, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahí fue cuando realmente Saúl perdió su reinado. Él siguió gobernando por un tiempo, hasta su muerte. Y entonces, después de esta situación que se presentó con Saúl, el profeta Samuel, guiado por Dios le dijo: ve y busca a los hijos de Isaí, porque ahí hay un chico con un corazón conforme al corazón de Dios. Úngelo, porque él va a ser el rey de Israel. Así pues que Samuel fue a visitar a Isaí y estuvo mirando a todos los hijos de Isaí, y le presentaron desde el mayor, el más grande, el más corpulento, el mejor parecido, etc. Y ninguno de ellos era. Y finalmente, cuando le presentaron al rey David, él dijo: este es el chico conforme al corazón de Dios, y lo ungió como rey de Israel. David, siendo aún adolescente, su habilidad musical y la célebre victoria que tuvo sobre el filisteo Goliat, que estaba retando a las huestes del Dios viviente en un confrontamiento que tenían los filisteos con el ejército de Israel, él decidió presentarse ante el rey y pedirle que le diera la oportunidad de vencer a ese incircunciso que se atrevía a retar a las huestes del Dios viviente. Y bueno, el rey finalmente le dio permiso, y todos saben la historia. David venció a Goliat y con su misma espada le cortó la cabeza. Y esto hizo que se ganara el favor del rey Saúl, que le dio como premio el casarse con su hija, con Mical. Y pese a su inicial aprecio, Saúl terminó envidiando la popularidad de David, quien quiso matarlo en 2 oportunidades, por lo cual David se vio obligado a huir de la corte y vagar durante varios años por las montañas de Judá, y finalmente encontró un lugar de reposo, un lugar en la cueva de Adulam, donde se fortaleció y armó un ejército que llegó a ponerse temporalmente al servicio de los filisteos, y que posteriormente sirvió a las huestes del ejército de Israel. La muerte de Saúl trajo como consecuencia que las tribus del sur proclamaran al rey David como rey. Lo proclamaron como rey de Judá en Hebrón en el año 1010 a.C. Y aunque David tuvo que derrotar a Isbofet, hijo de Saúl, en una larga guerra civil, para ser reconocido también como soberano de Israel por las tribus septentrionales. Finalmente esto lo logró hasta 8 años después, en el año 1002 a.C., cuando ya finalmente es reconocido como rey de Judá e Israel. Y gracias a una decidida política exterior expansionista, David logró extender los límites de su reino desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, y desde el Líbano hasta el mar Rojo, tras someter a los pueblos vecinos, a los amonitas, a los arameos, a los edomitas, a los filisteos, a los moabitas, y después de arrebatar la ciudad de Jerusalén de manos de los jebuseos, y la hizo la capital de Israel y la capital religiosa de Israel. En política exterior, él desarrolló una intensa labor unificadora y centralizadora, plasmada en la constitución de una clase de funcionarios para todos los asuntos del reino. Nombró capitanes y príncipes en cada tribu, nombró directores de alabanza, creó turnos de adoración a Dios, vigilantes, centinelas, administradores. Eligió a Jerusalén como la capital política y religiosa de Israel, y organizó todo el gobierno, delegando muchas actividades y responsabilizando a la gente de ciertas funciones, tanto administrativas como eclesiásticas, de tal manera que organizó completamente sus 12 tribus
de tal manera que sus órdenes se impartían y se cumplían, y todo estaba funcionando a las mil maravillas. Creó un ejército supremamente poderoso y logró extender su territorio y ser uno de los gobiernos más prósperos de Israel. Sin embargo, su reinado se vio empañado por las tensiones entre las diferentes tribus hebreas, por las intrigas y por las palaciegas urdidas por las numerosas esposas e hijos que generaron sublevaciones como la de Absalón, que finalmente fue muerto por el general Joab después de haberse proclamado rey de Jerusalén, o la rebelión de Adonías, primogénito del soberano, agraviado por la decisión de su padre de designar como sucesor al trono a su hermanastro Salomón, hijo de Betsabé. El mayor logro político de David fue sin duda la creación de la nación judía, de una nación unida y poderosa, de carácter marcadamente teocrático, aunque de corta vida, ya que desapareció poco después de la muerte de su hijo Salomón. En la esfera religiosa se destacan sus composiciones poéticas y se le reconoce la autoría de 73 salmos y el proyecto de construir el gran templo de Jerusalén para albergar el Arca de la Alianza, edificio que finalmente habría de erigir su sucesor al trono, el rey Salomón, su hijo. La trascendencia de la obra de David propició que la figura del monarca fuese muy poco olvidada y al contrario, fue idealizada por el pueblo hebreo como un modelo mesiánico, un arquetipo que posteriormente fue adoptado por el cristianismo al presentar a Jesucristo como el descendiente de David, del árbol de Jesé, o sea, del árbol de Isaí. El Nuevo Testamento apoya así la profecía de Isaías, que dice: saldrá un vástago del trono de Isaí, que es Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Está en Isaías 11:1 y se refiere a Jesús. De tal manera que el gran referente de Jesús, fíjense que es el rey David. Jesús nace en la misma ciudad del rey David y aparte de eso viene como un vástago de su tronco. Yo describiría la vida del rey David como una montaña rusa de grandes altibajos. A veces estaba en la cumbre y a veces estaba en el fango. Se parece quizás mucho a nuestras vidas en las que tenemos momentos de felicidad, de tranquilidad y momentos de aflicción, de tristeza, de dificultades. En resumen, la historia de David podría resumirse primero con que su padre lo menospreció al no considerarlo dentro de los invitados para recibir al profeta Samuel, por ser el menor, el que cuidaba las ovejas, digamos que el menos representativo y el menos apreciado por su padre y sus hermanos, y por lo tanto el menos opcionado para ser el rey de Israel. Pero su fidelidad con el trabajo impuesto por su padre de pastorear las ovejas, de obedecer a ir a llevarle unos panes y unos quesos a sus hermanos que estaban allá en el frente de batalla, lo catapultó y después fue ungido a ser rey de Israel. Fue enviado a enfrentar a este gigante, a este filisteo, a quien todos le tenían temor. Aunque primero fue menospreciado por el rey Saúl, pero él logró persuadirlo y diciéndole que él había librado a sus ovejas del rebaño matando a lobos y leones, y que ese incircunciso que está tratando de provocar a las huestes de nuestro Dios caería también en sus manos. Y fue así como David venció a Goliat con su honda y una piedrecilla que le creó. Y así fue como David venció a Goliat con su honda y una piedra que le clavó en su frente. Y cayó él de bruces y le cortó su cabeza con su propia espada. Finalmente se casa con Mical, la hija del rey Saúl, y se convierte en el yerno del rey de Israel. Pero el rey tenía celos por la popularidad de David, y esos celos crecieron
a tal punto que lo sacaron de quicio y le convirtieron en una obsesión perseguir al rey David. A David, que él no lo reconocía como rey, no sabía que era rey todavía. Pero empezó a perseguirlo y quiso matarlo. Porque la gente admiraba a David y lo abucheaban cuando iba pasando por allá y decían: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Así pues que el rey David trató de matarlo en 2 oportunidades. Y por lo tanto David tuvo que huir a la cueva de Adulam, donde pasó un tiempo de aflicción. Y es curioso, después de ser ungido rey y ser un joven famoso por la victoria con Goliat, ahora era un forajido perseguido por la justicia, o más bien por la injusticia y por la soberbia de Saúl para matarlo. Durante su tiempo en la cueva de Adulam, formó su primer ejército. Estuvo por un tiempo este ejército al servicio de los filisteos, pero después de la cueva, después de la muerte de Saúl, llegó su tiempo y se hizo rey, y su lugar fue el palacio. Pero tuvo situaciones difíciles. Pecó contra Dios, cayó en adulterio con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y tuvo un hijo con ella. Pero él, para evitar un escándalo con sus súbditos, mandó matar a Urías, esposo de Betsabé, y se quedó con ella. Como consecuencia, su hijo de adulterio murió. También su hija Tamar fue violada por su hermano Amnón, el cual fue muerto por su otro hermano Absalón, quien vengó la deshonra de su hermana. Luego Absalón trató de usurpar el trono de David y fue muerto por el general Joab, del mismo ejército de David. Y después de nombrar a Salomón su hijo, rey de Israel, Adonías trata de conseguir el trono nuevamente, por lo cual Salomón también lo manda a matar. Y vemos que la vida de David realmente fue una vida llena de dificultades, llena de éxitos, pero también de mucho dolor, de mucha tribulación, de mucha angustia. Y por eso hoy queremos ver cuál es el propósito que Dios tiene con los tiempos de tribulación. Finalmente su hijo Salomón fue rey y después de él pudo construir el primer templo para Dios en piedra, para que reposara ahí la presencia de Dios. Ese templo realmente fue concebido por David, quien dejó todo preparado, aún la organización de los servicios, cómo debían estar distribuyéndose el trabajo de los cantores y los levitas. Se organizó 3 servicios de adoración, 24 horas al día, etc. Dejó todos los materiales listos, debidamente organizados y preparados, con los planos definidos, etc., para que Salomón finalmente construyera el templo. La vida de David fue una vida muy conflictiva, con muchos altibajos, muy llena de dolor, pero también con grandes triunfos y de gran trascendencia para el pueblo judío. Pero todas esas etapas difíciles de David, en cada una de ellas siempre hay una constante, y es su carácter, el carácter que siempre lo sacaba adelante en las pruebas, su capacidad de resiliencia hacia Dios. Pecaba, pero se arrepentía y le clamaba al Señor por perdón. Y el Señor extendía su misericordia sobre él y lo perdonaba y lo volvía a bendecir. Aún después de su muerte, Salomón cumplió sus órdenes de impartir justicia contra sus opositores. La vida de David nos muestra la misericordia de Dios y nos demuestra que si nos acercamos a Dios, lo encontraremos. Pero si nos apartamos de Él, Él nos desechará para siempre. Por lo tanto, nuestra misión es acercarnos siempre a Dios. Porque dice la palabra de Dios: el que se acerca a Dios, crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, que fueron palabras de David cuando le dio la encomienda de hacer el templo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre
y sírvele con corazón perfecto y con ánimo generoso, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Aprendamos de David a salir de nuestras aflicciones. Las aflicciones se presentan en nuestra vida porque estamos viviendo en un mundo caído y no somos ajenos a ellos. Y la aflicción puede convertirse en prueba superada si nosotros sabemos salir de ellas en victoria. Así que hoy quiero que aprendamos a salir de nuestros tiempos difíciles como lo hizo David. Y para eso usaremos el pasaje de la cueva de Adulam, que está en 1 Samuel 22, 1 y 2, que dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que hallaban amargura en su espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Bien, el Señor los llevó a la cueva de Adulam, donde Él encontró finalmente 400 hombres. Dice la palabra de Dios que con Él llegaron todos los afligidos, los endeudados, los amargados, los enojados por la situación que estaban pasando. Y yo sé que muchas veces muchos de nosotros estamos en una situación así, afligidos, endeudados, amargados o enojados. Y estamos en un tiempo de tribulación, en un tiempo de estrés, de preocupación. Y muchas veces tenemos nosotros momentos similares y así nos sentimos, llenos de aflicciones, a veces con deudas económicas o enojados con la vida o con la situación de la pandemia por la que estamos pasando. No es raro que estemos así, pero hoy la palabra de Dios nos va a enseñar cómo salir de la cueva de los afligidos, de los endeudados y de los amargados. Por eso, el mensaje de hoy lleva por título El propósito de la prueba. Y para enfrentar la prueba, tenemos que surtir un proceso. Y el proceso para resistir las aflicciones tiene dos etapas. Primero, saber por qué y para qué nos sucede lo que nos está sucediendo. ¿Por qué sucede y para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene ahí? Y en segundo lugar, tenemos que ver cómo salimos de esa prueba, de esa tribulación. Empecemos por entender por qué y para qué estamos en la cueva de la aflicción. Romanos 5, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Esto significa que nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice el apóstol Pablo que nos gloriamos. ¿Y qué significa que nos gloriemos en nuestras tribulaciones? Significa que tenemos que alegrarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce entonces prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza será cumplida porque no avergüenza, ya que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Así que de aquí sacaremos el proceso para resistir nuestras aflicciones, sabiendo que dependiendo de cómo miremos la tribulación, vamos a llegar a la esperanza, pasando de la tribulación a la paciencia y a la prueba, y de la prueba a la esperanza. Tenemos que alegrarnos cuando estemos en medio de las aflicciones. ¿Y por qué tenemos que alegrarnos estando en medio de las tribulaciones? Tenemos que alegrarnos por el conocimiento, porque sabemos que las tribulaciones en las manos de Dios tienen un propósito y Dios sabe sacar de un mal un bien mucho mayor. De tal manera que en Romanos 5:3 nos da la clave y nos dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, si nosotros tenemos ese conocimiento y sabemos que la tribulación va a producir paciencia y la paciencia unida a la tribulación
se convierte en prueba. ¿Y la prueba qué es? Es un estado donde usted va a estar valorado, va a estar evaluado por Dios para saber qué es lo que su corazón piensa, para saber cuál es la actitud que hay en usted ante esa situación de prueba, esa situación de dificultad. Si usted va a seguir apegado a Dios y buscando del Señor, o si al contrario usted se va a ir y va a darle la espalda a Dios. La tribulación con el conocimiento produce paciencia, y la paciencia entonces trae un estado de prueba. Y cuando usted está probado, pues indudablemente es un reto para demostrar que usted sí puede. Así pues que cuando nos enfrentamos a una tribulación y tenemos el conocimiento, y el conocimiento le agregamos la paciencia, estamos en un momento de prueba. Y la prueba realmente es un estado en el cual vamos a ser calificados por el Señor. Y como consecuencia de esta calificación, vamos a tener esperanza de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. De tal manera que debemos dar mayor importancia en nuestra vida al conocimiento que a nuestros sentimientos, que a nuestras emociones. No podemos dejarnos llevar por las emociones, al contrario, debemos alegrarnos cuando hay aflicción, porque esto puede traer una prueba, y la prueba va a traer como consecuencia la esperanza, y la esperanza trae la bendición de Dios. Porque Dios sacará de esa situación, de esa tribulación, de esa prueba, algo bueno. A pesar de que nosotros lo veamos absurdo, que veamos que la situación es terrible, que es angustiosa, que es preocupante, que de ahí no sale nada bueno, Dios es Dios precisamente porque Él puede sacar de algo malo algo mucho mejor. En 1 de Pedro 5, del 8 al 10 dice: practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Y cuando nos dice que practiquemos el dominio propio, nos está invitando a que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, que no nos dejemos llevar por las circunstancias, sino que nos mantengamos alerta, mirando qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dice: porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quién devorar, y va a devorar a aquellos que flaquean en la fe. Va a devorar a aquellos que se caen en depresión. Va a devorar a aquellos que se apartan de Dios. Y la recomendación que nos da en el versículo 9 es: resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esa es la promesa, pero necesitamos aprender a resistir al demonio. Dice la palabra de Dios: resistid al demonio y huirá de vosotros. Pero para eso tenemos que estar firmes y constantes en nuestra profesión de fe. Lo que sabemos es que las aflicciones nos hacen firmes, fuertes y estables, y de todas ellas seremos restaurados. Pero debemos alegrarnos sabiendo que Dios está trabajando por nosotros. Dios quiere prepararnos para cumplir su propósito en nuestras vidas, y ese propósito es generacional, o más bien es transgeneracional, porque afecta no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Es como cuando tenemos nosotros un reto que cumplir. Tenemos que pasar algunas dificultades, pero cuando lo logramos hay una gran satisfacción y hay un gran gozo. En segundo lugar, tenemos que saber que la aflicción produce paciencia, y es el paso número 2, tener paciencia, no desesperarse. A veces nos desesperamos, nos angustiamos, caemos en depresión. Y no, recordemos que tenemos todavía la oración. Tenemos todavía la oportunidad de alabar al Señor, como decía el rey David. ¿Por qué te afliges, alma mía, si aún he de alabarle? Todavía tenemos oportunidad. En la aflicción tenemos que desarrollar la paciencia y más bien alabar al Señor y ver las oportunidades que el Señor está poniendo a nuestro alrededor, que quizás por estar angustiados y afligidos no las vemos.
El rey David, mientras estaba en la cueva de Adulam, organizó su primer ejército y estuvo trabajando temporalmente con los filisteos, con ese ejército. Es tremendo, pero en el momento menos apropiado, digamos, él organizó su ejército. Él fue y se escondió allí en la cueva de Adulam, y allí le siguieron y llegaron todos los endeudados, todos los afligidos, todos los menesterosos. Y él los organizó como un ejército y fue su líder. Y finalmente estuvo trabajando como mercenario para los filisteos y salió de la penumbra. Finalmente ese mismo ejército tuvo la oportunidad de ayudar al ejército de Israel. Y fue el que de alguna manera le restauró su moral. El problema no es saber que tenemos que aguantar y aprovechar esa oportunidad para encontrar una salida, y por tanto lo que tenemos que hacer es buscar a Dios con todas nuestras fuerzas para hacerlo. El asunto no es entender que hay que soportar la crisis o la adversidad y prepararnos para que Dios nos dé la victoria. El tema es que tenemos que permanecer en la fe, y a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, a pesar de estar en la cueva, el Señor nos pone oportunidades para que nos organicemos, para que hagamos cosas nuevas, para que salgamos de la crisis, para que tengamos la victoria. El tercer paso es la paciencia produce la prueba, y la prueba esperanza. Y el Señor nunca nos va a pedir nada que no podamos dar. Y de hecho el Señor nos pide que nos esforcemos, pero muchas veces en nuestras fuerzas no podemos lograrlo y desfallecemos. Pero Dios es el que nos fortalece cuando esperamos en Él. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que la paciencia produce la prueba, y la prueba produce esperanza. Esperar en Dios, más bien esperar a Dios, nos dará fuerzas para soportar con paciencia ese tiempo de la cueva y para emprender ese nuevo proyecto que el Señor pone en nuestras manos para desarrollarlo, quizás con elementos que no valoraríamos y que no apreciaríamos, como el rey David, que en ese tiempo los recursos que tenía eran 40 hombres endeudados, afligidos, menesterosos, pero con ellos él los organizó y se convirtió en su líder. Dice la palabra de Dios que los que esperan a Dios tendrán suficientes fuerzas para no cansarse. Pero ojo, acá no dice que los que esperan en Dios, porque esperar en Dios es creer en Dios, pero esperar a Dios es tenerle paciencia para que el Señor apareje las cosas, y que mientras nosotros nos estamos preparando, Dios va aparejando las cosas para bendecirnos. El Señor bendice la obra de nuestras manos. Dice en la palabra de Dios que si somos obedientes a su palabra, el Señor hará que venga la lluvia en su tierra y bendecirá toda obra de nuestras manos. De tal manera que tenemos que trabajar allí con los recursos que tengamos. No importa que son afligidos y menesterosos, pero con ellos vamos a empezar a trabajar y vamos a organizar un ejército para el Señor. Y David pudo tener la victoria y pudo tener la bendición de Dios, las fuerzas nuevas para no cansarse, a pesar de estar metido en la adversidad. El Señor conoce nuestra situación y Él va a traer la victoria a nuestra vida. Por eso la esperanza no avergüenza, porque siempre, tarde o temprano, en el tiempo de Dios, Él hará lo que ha prometido y bendecirá ese nuevo esfuerzo que estamos haciendo en medio de la prueba. Ahora, ¿cómo salir de la cueva, de la aflicción? ¿Cómo salir de la prueba? Una vez que ya entendimos cuál es la actitud que debemos tener en la cueva de la aflicción, tenemos que aprender cómo salir de ella. Como su nombre lo dice, Adulam. Adulam significa lugar de reposo. Pero una vez que hemos entendido para qué estamos en la prueba o en la cueva, debemos salir de ella para dirigirnos al palacio de gobierno que Dios ha preparado para sus hijos. En Apocalipsis 10,
El Señor dice la palabra de Dios que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. De esa cueva de aflicción, enojo y escasez económica, debemos salir hacia el palacio que Cristo ha ganado para que nosotros reinemos sobre la tierra. Debemos entender que como cristianos el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Y este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Así que el tiempo de la cueva debemos utilizarlo para prepararnos, para perseguir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas y para luchar por Él. En la estrategia para salir de la cueva, primero que todo tenemos que establecer un nuevo plan, un nuevo proyecto, una nueva estrategia, utilizar los recursos que el Señor pone a nuestro lado, a nuestra mano. Tenemos que organizarlos y emprender una nueva empresa, un nuevo proyecto, un nuevo plan, una nueva estrategia. Y después de eso, tenemos que tener logros, tenemos que tener victoria. Tenemos que ver por los nuestros, ver por nuestra familia, recordar que nosotros somos los sacerdotes del hogar y que tenemos responsabilidades con nuestra casa. Así que tenemos que ver de cuidar por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra esposa. Y así como el rey David lo hizo, en 1 Samuel 22:1, dice en la palabra de Dios de que mucho después de que él organizó su ejército y que estuvo trabajando para los filisteos, él no perdió el foco de ser el rey de Israel y decidió empezar a conquistar su trono. Dice en 1 Samuel 22:1 y 2, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Pero nota que vinieron también sus hermanos. Ellos también estuvieron en la cueva y estuvieron allí apoyándolo. La familia lo apoyó. Esto es muy importante, que la familia haga causa común con esa persona que de alguna manera está en aflicción. Con esta gente Dios le dio a David la visión de organizar un ejército. Se hizo líder de ellos, los lideró como ejército y encontró trabajo con los filisteos, defendiéndolos y sirviéndolos sin traicionar a su patria. Y esta primera etapa le sirvió a David para hacerse conocer en la zona y prepararse para asumir el trono. Esto le sirvió para restaurar también su propósito en la vida, sanar su corazón, sus heridas. David restauró su prestigio y sirvió ese mismo ejército a Israel posteriormente. Y la fama de David vuelve a estar en el podio del prestigio de Israel. Y después él define volver a Judá, la tierra de su reino, para iniciar el proceso de conquista del trono al cual tenía derecho, pues ya había sido ungido por el profeta Samuel. Pero lo primero que hace es ocuparse de proteger su familia. Note que todavía él no era reconocido como rey de Israel, y a pesar de que tenía su ejército, él no iba a llegar con un ejército a usurpar el trono. Él tenía que esperar que David muriera para poder asumir el trono como rey. Y en 1 Samuel 22, 3 al 5 dice, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y le dijo al rey de Moab, te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa yo lo que Dios hará de mí. Note que él tuvo gran responsabilidad por sus padres y se lo recomendó al rey de Moab hasta que supiera cuál era el plan de Dios con sacarlo de allí y llevarlo a Israel. Y los trajo pues a la presencia del rey Moab, dice la palabra, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad, estándole en el lugar fuerte, le dijo a David, no estés más en el lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Entonces notemos que primero David mostró su dependencia de Dios al decir lo que dice en el verso 3, hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Él no estaba haciendo sus propios planes, sus propios proyectos. Él estaba dependiendo de Dios, pero decidió confiar la vida de sus padres al rey de Moab, mientras sabía qué iba a pasar con su vida. Sus propósitos eran los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque David le había entregado su vida al Señor, lo reconocía
como su Señor, como su Rey, como su legislador. Y cada uno de nosotros le pertenecemos a Dios. Le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Así que usted le pertenece a Dios. Y cuando usted se deja gobernar totalmente de Dios y confía en lo que Dios hará por usted, Dios hará grandes maravillas y prodigios en su vida. En segundo lugar, David fue obediente a la voz del profeta, a la voz de Dios a través del profeta Gad, que le dijo: no te quedes en el lugar del fuerte, ve a Judá. Y David obedeció y salió al lugar donde edificaría el palacio para albergar la presencia de Dios. Ese lugar donde iban a albergar el arca y sería el sitio del templo. Y en tercer lugar, David adoró al Señor. Ahí en la cueva, él escribió el Salmo 57, que dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. En conclusión, para salir de la cueva, de la aflicción, primero necesitamos entender cómo se vive en la cueva, cómo se vive en la aflicción. Debemos saber por qué estamos en la aflicción y para qué son esas pruebas que el Señor está permitiendo en nuestra vida, con el propósito de que nuestras fuerzas no flaqueen y vivir alegremente y pacientemente llenos de esperanza en Dios, alegrándote de tus planes igual que de tus logros. Para salir debes siempre enfocarte en el propósito de Dios para tu vida, arreglar tus asuntos personales con la familia como lo hizo David, de entregar a sus padres al rey Moab hasta que Dios supiera qué hacer con él, adorar a Dios como lo hizo David, clamarle al Señor. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios crea que lo hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que si nosotros vamos a los pies del Señor, el Señor va a traer una bendición para nuestra vida. Tras la muerte de Saúl, David finalmente fue reconocido como rey de Judá, y luego tras muchas batallas fue reconocido también como rey de Israel y logró desarrollar un gran reino lleno de poder, de grandeza. Él quiso edificar el templo para el Señor, pero el Señor no se lo permitió, pero él dejó todos los preparativos listos para que su hijo Salomón edificara el famoso templo de Salomón. Dios tiene un gran propósito con nuestra vida y la tribulación no es en vano. La tribulación en manos de Dios es transformada en una tremenda bendición, porque la tribulación tiene un propósito en nuestra vida. Dios sabe sacar de un mal un bien mucho mayor. Así que aproveche la tribulación, métase con Dios, busque de la presencia de Dios. Empiece a prepararse para poder ser bendecido por Dios. Aproveche el tiempo. Use estas horas que en vez de estar sumido en la angustia, en la desesperación, métase con el Señor y póngase a desarrollar un nuevo proyecto. Arme un ejército nuevo para el Señor. Empiece a abrir un grupo de oración. Comparta la palabra de Dios con sus amigos. Comparta con sus vecinos. Utilice los medios de comunicación para predicar la palabra de Dios. Empiece a discipular a algunas personas por teléfono, por internet, por Zoom, por Meet. Aproveche el tiempo y haga la obra del Señor. Que haciendo la obra del Señor, el Señor lo bendecirá en gran manera, porque Dios nunca se queda con nada. Él siempre nos devuelve multiplicado todo lo que nosotros le demos. Este tiempo de aflicción es un tiempo de bendición, si nosotros lo sabemos aprovechar y sabemos utilizarlo para los propósitos de Dios. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por la vida del rey David, Señor, que nos enseña, Padre Celestial, a pasar el tiempo de tribulación, Señor. Que nos enseña a aprovechar ese tiempo de tribulación, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque en medio de la tribulación, Señor, tú nos das oportunidades, Padre Celestial, para hacer nuevos emprendimientos, Señor, para desarrollar nuevos proyectos, nuevos planes, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque a través del tiempo de la tribulación, Padre Santo, tú te glorificas en nuestras vidas, Padre Santo, y nos das nuevas fuerzas para seguir adelante, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por esa capacidad creativa que tú nos has dado, Dios,
para que no nos sumamos en el dolor y en la angustia, en la desesperación, Señor, sino que tú aparejas las cosas, Dios, para que podamos sacar provecho de ellas, Padre Santo. Hoy, bendito Dios del cielo, queremos entregarte, Señor, ese tiempo de angustia, de preocupación, de tribulación, de necesidad, Padre Santo. Y te rogamos, Dios, que tú te glorifiques en ella, Señor. Que seas tu Dios ministrando a nuestros corazones tu voluntad, Señor, y guiándonos, Padre Celestial, a encontrar, Padre Santo, esas oportunidades que tú pones en nuestras manos en medio de la tribulación, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das fuerzas, Señor. Porque tú multiplicas nuestras fuerzas, Padre Celestial. Porque aunque caminemos, no nos cansaremos, Padre Celestial. Yo te doy gracias, bendito Dios del cielo, porque tú, Señor, nos fortaleces, Padre Celestial, para salir adelante, Señor, y salir de esta prueba en victoria, Padre Santo, y en bendición, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, y te damos gracias por tu infinita misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este día y los esperamos en nuestro devocional diario a las 8 de la noche. Mil gracias, Dios les bendiga. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco de mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó hasta lejos, lo siento resonando como un eco en mi corazón. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google
meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.